¿Qué es eso? ¿Qué es aquello que restaura todo? ¿Qué puede ser eso que limpia lo que está sucio? Que une lo separado y que repara lo que se ha roto. ¿Cuál es esa solución para lo que ya no está como antes? Sin duda, recibirla es gratificante, pero darla es incómodo. La anhelamos cuando nuestra culpa y responsabilidad se ve expuesta. Es imposible de ganar. Es una restauración inmerecida. Gracia. La incómoda solución para prácticamente todo. Gracia, la incómoda solución para prácticamente todo. Hoy estamos terminando esta serie. Este video de los que producción ha hecho me encanta porque muestra lo que es la realidad humana, ¿cierto? Somos como niños chiquitos a veces ahí metidos en el barro, cometiendo errores tras errores. Y cuando nos pillan nos sentimos mal, ponemos ese rostro todo serio. Pero qué bueno saber que hay un papá que nos ama, no que alcahuetea, sino que nos ama y está dispuesto a limpiar la vida, a trabajar con nosotros, a abrazarnos como termina este video. Hoy estamos terminando esta serie y ojalá en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, quede esa idea clara que la gracia de Dios tiene el poder, la capacidad para resolverlo todo en una sociedad donde estamos acostumbrados a que todo tiene que ser por méritos, tenemos que lograrlo. Ahora, qué bueno que nos esforcemos, claro que sí, que seamos emprendedores, todo lo que muchas veces buscamos, anhelamos, enseñamos, pero quiero que tengamos mucho cuidado porque muchas veces en eso también hay mucho daño. He conocido papás que a sus hijos le dicen, usted tiene que ser un echado para adelante, tiene que ser el primero, tiene que ser... Y tratan de inculcarles el que tienen que ser supremamente firmes, echados para adelante, como dicen los antioqueños, ¿cierto? Y bueno por un lado, pero malo por otro lado. Sí, ¿por qué? Porque se crea en ellos la idea que este mundo es una competencia. Y uno dice, pero claro que es una competencia, hay competencia en todas partes. Miren, eso es terrible también, es muy terrible ver la vida así, porque los matrimonios compiten, el hombre compite con la mujer y viceversa. La vida no es una competencia. Qué bueno poder decirle a los hijos, haz lo mejor que puedas. Y es lo que yo le enseño a mis hijos. Le digo, hijo, quiero tu mejor esfuerzo. Ahora ellos pueden tomar el pelo, pueden burlarse y ese fue mi mejor esfuerzo. Eso no es gracia, eso es desgracia. Por eso entender la gracia es algo tan importante porque podemos fácilmente irnos a lados equivocados. Dios quiere de nosotros que hagamos lo mejor que podamos, pero Dios no nos está pidiendo algo que no podamos hacer. Dios a cada uno nos dio habilidades, capacidades, talentos para que le sirvamos con lo que tenemos, no para que nos comparemos con otros. Por eso que la gracia es tan especial. Hay libros que se han escrito acerca de la gracia. Hemos venido hablando en esta serie y empezamos hablando de Jesús lleno de gracia y verdad. Luego hablamos de cómo la gracia escandaliza por la manera como la gracia se ve en la vida humana, cómo Dios la manifiesta. Hablamos de cómo la gracia parece injusta inclusive. Dentro de nuestra mente siempre estamos como con la idea de premio y castigo. La gracia no es así. La gracia restaura. Hablamos hace 8 días. Hoy queremos hablar de que la gracia no tiene méritos. Y usted me dirá, sí, yo entiendo. Muchas veces lo entendemos, pero a la hora que estamos en una situación difícil, como que nos olvidamos. Y más bien reclamamos. Cuando comenzamos a exigir, a reclamar, me corresponde, tengo derecho,
Muchas veces hemos pensado así. Yo tengo derecho. Miren, todo lo que somos, y escúcheme bien, todo lo que somos y lo que podemos ser es por gracia de Dios. Cuando uno tiene eso claro en la vida, no está presumiendo de nada, no está diciendo, es que a punta de esfuerzo me hice a pulso. No, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios que por su gracia estamos aquí sentados, hemos podido cantar, hemos podido ver el video y ahora quiero enseñarles lo que la palabra de Dios tiene que decirnos en cuanto a la gracia. Por su gracia estamos aquí, no porque seamos mejores que otros, ¿sí? Yo recuerdo a alguien que me decía, aquí estoy para cantarle al Señor y aprender de su palabra, no como esos impíos pecadores por allá montando bicicleta y jugando fútbol. ¿Será eso cierto? ¿Ven cómo a veces podemos juzgar y comenzar a creernos mejores que otros? Yo no tengo por qué juzgar a otros. Lo que tengo que pensar es, soy lo que soy por su gracia. Y quiero que la gracia de Dios siga actuando en la vida de cada uno de nosotros. Que sea por su gracia. Cuando tenemos otra vez esto claro, miren, esto arregla todo. ¿Por qué? El matrimonio se puede arreglar cuando hay gracia. Las relaciones interpersonales se arreglan cuando se ve a la luz de la gracia. Pero cuando comenzamos a imponer mis ideas, lo que yo quiero, porque me creo más capaz, eso no es gracia. Por eso quiero que veamos un texto hoy que es escandaloso, de pronto conocido, pero quiero que meditemos en ese pasaje porque escandaliza mucho. Y mira lo que dice. Dice que en Lucas, hablando de la muerte de Jesús, dice también llevaban con él a otros dos. Estaban llevando a Jesús, pero con él a otros dos. ¿Ambos qué? Miren, Jesús, ¿con quién? Con criminales. Ahora uno ha leído este texto y dice, ay sí, yo conozco el texto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos al lado de personas con los cuales nos comparamos y decimos, estos no son como nosotros? Cuando nos cuentan con otros con los cuales no quisiéramos ser contados. Dice, para ser ejecutados. Si estos iban a ser ejecutados en la cruz, no es que eran simplemente cualquier ladrón, eran criminales. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a Jesús, junto con los criminales, uno a su derecha y el otro ¿qué? Y a la izquierda. Nada tiene que ver con política eso, por favor, ¿cierto? Pero un criminal a la derecha y el otro. Algunos han dicho, cuando leen esta historia, y mal llamado, por cierto, dicen, sí, claro, la historia del buen ladrón. No, pues es contradictorio decir buen ladrón, ¿sí? Ambos eran ladrones, y es más, no era cualquier ladrón, porque el robo no era penalizado con la muerte en la cruz en aquella época. Estos tipos debieron haber sido terribles, y Jesús está siendo contado con esa gente. Quiero que pensemos en esto porque esto es serio. Uno dice, oiga, estos tipos eran realmente tenaces. Y es ahí cuando quiero que pensemos, ¿qué tengo que hacer para merecer la gracia? ¿Hay algo que tengamos que hacer? Jesús fue contado en medio de criminales. ¿Qué tengo que hacer para obtener la gracia? Uno dice, nada. Sí, nada, pero quiero que pensemos en algunas cosas que sí tendríamos que hacer. Si uno dice, ¿pero qué? Si es nada realmente. Quiero que veamos el relato y lo recordemos para quienes lo han leído y para quienes no, le pongan mucha atención. Quiero que vean el pasaje, por favor, de Lucas. Dice en el versículo 34, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí. ¿Qué cosa? La ropa de Jesús. Miren, si yo me pongo a pensar en este relato, si no fuera Jesús, fuéramos nosotros ahí sufriendo injustamente y la gente burlándose, echando suertes sobre la ropa, ¿usted qué haría? Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo en mi humanidad te diría, Señor, desciende fuego del cielo y consume a estos desgraciados. ¿Sí? Dígame sí o no. En nuestra humanidad decimos que se haga justicia, no es justo. Pero Jesús, gracias a Dios, no es así. Dice, la gente por su parte se quedó allí observando. Y aún los gobernantes, las autoridades, ¿estaban qué? Las autoridades estaban para hacer justicia. ¿Saben cómo se le llamaba a las autoridades en aquel tiempo? Como el pastor del pueblo, el gobernante, el político, el que está para gobernar, está para pastorear y velar por el bien del pueblo. No para aprovecharse del pueblo, ¿cierto?
Pero en aquella época, hoy no pasa eso, ¿cierto? Los gobernantes estaban, ¿qué? Burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. Y el relato continúa. También los soldados, miran, gobernantes, soldados, se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno lee este relato y en Semana Santa muchas veces hay películas y todo, pero lo que quiero que pensemos es esos dos ladrones que estaban allí. Uno dice el bueno y el malo. Miren, los dos eran ladrones, los dos eran criminales. Y Mateo y Marcos nos dan un detalle que Lucas no da. Por ejemplo, Mateo dice lo siguiente, quiero que vean aquí en pantalla el versículo. Dice: así también lo insultaban, ¿quiénes? Los bandidos que estaban crucificados con él. Si uno ve en Marcos, en el relato paralelo, también encuentra esto. ¿Qué quiere decir? Que estos dos sinvergüenzas también se estaban burlando de Jesús. Entonces uno dice: ¿entonces Lucas se equivocó? No se equivocó. Escúchenme bien. Los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque nos dan una sinopsis, una vista común de sucesos, donde cada uno narra desde su perspectiva. Como esta mañana, alguno podría decir: mire, ese auditorio, ese salón estaba repleto, porque usted estaba en el primer piso y se ve lleno. Pero alguien que está ahí arriba dice: no, estaba vacío, porque mire, por acá hay todavía espacio. Es la perspectiva de cada uno. Al parecer, ellos están narrando lo que había pasado al principio y Lucas está narrando algo que él pudo ver después. Pero lo que quiero que notemos aquí es que todos estaban burlando de Jesús, inclusive estos dos. ¿Qué hizo que este hombre, el otro criminal, cambiara de opinión y luego tratara a Jesús de una manera diferente? ¿Qué pasó? Jesús, ¿se acuerdan lo que Jesús le dijo al supuestamente, como la gente mal llama, el ladrón bueno? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, Jesús le dice algo escandaloso, ¿sí? Terrible. Lo que quiero que pensemos aquí: ¿qué hizo que este hombre cambiara de opinión? ¿Cuál era el motivo de burla? Se estaban burlando de Jesús todo el tiempo, diciéndole: rey, tú eres el rey, el Salvador, sálvate. Eso era cierto. Ahora quiero que piensen que estos dos ladrones eran judíos que conocían la ley de Dios, eran personas que ahorita estaban sufriendo no solamente el juicio de la ley por sus hechos, por sus crímenes, sino que estaban también siendo objeto de la ira de Dios, porque ellos habían fallado y habían atentado contra la ley de Dios. Entonces, la pregunta que uno se hace es: ¿qué hizo que este malhechor, que este ladrón cambiara de opinión? Ellos conocían la palabra de Dios del Antiguo Testamento, o sea, la ley, los profetas. ¿Por qué cambió? En medio de toda esa situación tan difícil, horrenda, donde hay burlas, donde el otro recrimina y todo esto lo que está pasando. ¿En qué momento? ¿Qué pasa? ¿Qué hizo que él cambiara de opinión? Algunos dicen, de pronto escuchando todas estas burlas, él se puso a pensar: realmente de pronto este es el rey verdadero. Quiero que vean en pantalla lo que sigue, el versículo. Uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y luego continúa: pero el otro criminal lo reprendió: ni siquiera temor de Dios tienes, que sufres la misma condena. Ni siquiera temor de Dios tienes, que sufres la misma condena. ¿Qué hizo que ese criminal cambiara de opinión? ¿Qué tengo que hacer para merecer la gracia de Dios? ¿Hay algo? ¿Sí? Y Jesús le va a decir: en nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos, lo que merecen nuestros delitos. En cambio, ¿no ha hecho qué? No ha hecho nada malo. No ha hecho nada malo. Lo que quiero que pensemos aquí: ¿qué tenemos que hacer para merecer la gracia de Dios? Nada, no tenemos que hacer nada. Pero quiero que pensemos realmente en este relato. Hay algunas cosas que sí podemos ver que tenemos que hacer delante de Dios para vivir en su gracia continuamente. No solo cuando me acerco a Él por primera vez, sino continuamente en la vida. Continuamente en la vida. ¿Qué tengo que hacer?
Por favor, el siguiente. Luego Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Y esa es una respuesta escandalosa porque miren, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le está diciendo eso a un ladrón. ¿Se imagina la gente que estaba ahí escuchando? O sea, le estás prometiendo esto que va a tener Pedro, que caminó contigo 3 años. A Juan, que caminó contigo 3 años. A Juan, a quien le estás encargando inclusive que cuide de su mamita. Y a este sinvergüenza lo estás poniendo en el mismo nivel que el otro. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y ese tipo, ladrón, criminal que muere en una cruz, también en el mismo nivel que nosotros. Porque si hemos puesto nuestra fe en Jesús, nosotros también vamos a estar con Él, ¿o no? Y vamos a estar con ese ladrón. ¿Se han puesto a pensar en eso? Cuando lleguemos al cielo en la presencia de Dios y nos encontremos, claro, con los profetas, Jonás, con Isaías, Jeremías, ¿sí? Juan el Bautista, de pronto con la cabeza aquí al lado porque le cortaron la cabeza, no sé. Y por ahí aparezca el criminal. ¿Y tú también acá? ¿Se han puesto a pensar en eso? Que uno a veces dice, pero... hay personas que dicen esto, ay no, así tan chévere, entonces yo vivo como me da la gana y en el último minuto antes de morirme, Señor, perdóname, chévere. Si alguien piensa así, es que está pensando que vivir como le place es la mejor manera de vivir. O sea, no ha entendido el Evangelio. Porque la mejor manera de vivir es vivir con Jesús en esta tierra y con Él por la eternidad. Por eso que la vida eterna se empieza a vivir en esta tierra. No es que cuando me muero empieza la vida eterna. La vida eterna es una calidad de vida, no solo cantidad de vida. Ese malhechor no tuvo la oportunidad de resarcir sus delitos, sus actos. No. A este criminal Jesús no le dijo como a la mujer adúltera, ve y no peques más, porque ya no había opción. Ese criminal no se bautizó, ¿cierto? No pudo ir a grupo de crecimiento ni nada. Pero ese va a estar allí o ya está con el Señor. Lo que quiero que pensemos es que en nuestra mente siempre está la idea de otra vez, de méritos, ¿qué me merezco? ¿Sí? Yo recuerdo personas que a veces han comenzado a estudiar la Biblia, los felicito por eso, y luego de estar así con mucho conocimiento de la palabra de Dios me han dicho, oiga, ya estoy listo. ¿Listo para qué? No, póngame allá a enseñar, a dar mensajes. ¿Sí? ¿Merezco algo? ¿Merecemos algo? Por eso debemos tener cuidado. Miren, hay comunidades, y no estoy aquí para criticar a ninguna, pero que existen muchos procesos así donde hay que hacer méritos, ¿cierto? En la Confra no queremos enfatizar eso, queremos enfatizar la gracia y la verdadera gracia y no irnos a la desgracia donde simplemente creemos que Dios va a perdonar cuando yo sigo pecando deliberadamente. Ese es otro tema y la palabra de Dios es muy clara con esto. La pregunta otra vez es, ¿qué tengo que hacer para recibir la gracia? ¿Qué tengo que hacer? En el relato hay algunas cosas importantes que quiero que le pongamos atención. Miren, lo primero que tengo que hacer es tener temor de Dios. Temor de Dios. ¿Y por qué menciono esto? Porque vea lo que dice el versículo y quiero que lo pueda anotar aquí. Dice, pero el otro criminal lo reprendió. Y mire, está aquí resaltado. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. Mire, ni siquiera ¿qué? Temor. Es decir, lo mínimo que deberías tener es temor de Dios. Ahora, esta palabra temor de Dios, si queremos ser objeto de la gracia de Dios, quienes nos ven en la transmisión, quiero decirles, es tener temor de Dios y quiero aclarar qué es esto. Solemos pensar que el temor es algo malo, ¿sí? No, temor, terrible, miedo, Miren, el temor puede ser bueno y malo. El temor que paraliza es malo. El temor ante aquello que no sé lo que va a pasar, el temor ante la incertidumbre. Pero hay un temor del que la Biblia habla, que es el temor reverente, es el temor ante lo que sí sé que va a pasar. Vean la diferencia. El otro temor es no sé lo que irá a pasar. Este temor es yo sí sé lo que va a pasar si yo hago esto. Es muy diferente. Es el temor que nos lleva más bien a actuar. Mientras este temor paraliza, porque se da ante la incertidumbre, no sé qué va a pasar, este temor mueve a la acción, porque yo sí sé lo que me va a pasar. Yo sí sé que si violo la norma, voy a sufrir las consecuencias de ello. Entonces debo tener temor de no hacer esto porque sé lo que se me viene es terrible y no quiero caer en eso.
Y ese temor me mueve a la acción para yo evitar esto y coger el camino que debo tomar. Por eso debemos tener cuidado. Este temor, el tipo le dice, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque está sufriendo la misma condena. Y vean cómo este temor en este criminal lo mueve a la acción y luego le dice a Jesús y reconoce a Jesús como rey. Por tanto, lo que quiero que pensemos es, terminando esa serie de la gracia, si algo debemos tener y vivir continuamente es temor de Dios. Señor, yo no quiero fallarte. Es temor a fallarle al Señor. No, y sé que soy propenso a fallarte. Por eso quiero tener cuidado. Y cada uno de nosotros tiene debilidades y debe tomar precauciones y tener cuidado. Si su debilidad es, no sé, el juego, tener cuidado. Ahora, hay cosas buenas que se pueden convertir en un problema. El trabajo, usted es una persona trabajadora e incansable. Tenga cuidado porque el trabajo se puede volver en un problema en su matrimonio, en su comunión con Dios y en sus relaciones. Porque la vida no solo es trabajo. Entonces el temor a que algo que puede ser algo bueno se puede convertir en algo negativo y nocivo y destructivo para la vida. Por tanto digo, quiero tener temor y quiero cuidar esto. Quiero tener cuidado. Es el temor, Señor, yo no quiero fallarte. Y es caminar con Él. Es el temor que nos lleva a acercarnos a Él por primera vez. Señor, tú has hecho todo por mí, has dado la vida por mis pecados. Si usted nunca ha orado de esa manera, lo puede hacer. Señor, perdóname, porque el temor a despreciar lo que tú has hecho por mí y vivir lejos de ti para siempre. Y si ya tomé la decisión de seguirlo, Señor, no quiero separarme de ti. Es el temor de separarme de ti, porque separarme de ti es lo peor que me puede pasar. Es el temor al aburrimiento. Mire, últimamente he visto personas que viven como cansadas de todo. ¿Y qué quiere hacer? Ay, nada. No, ya no quiero hacer nada. Hasta pastores, ¿sí? No, tengo ganas de hacer nada. Oiga, qué tristeza vivir la vida así, ¿no les parece? Ahora, no estoy juzgando, por favor. A todos nos puede pasar. Qué rico vivir la vida prendido, animado. Que no es el que dice, ay, que el Señor venga y me recoja. Yo, si el Señor viene y me recoge, feliz, me voy con Él. Pero si estoy vivo es porque Dios nos da vida para que le sirvamos en esta tierra. Y es el temor reverente que dice, yo voy a responder por esta vida y por lo que Dios me ha dado. Por eso la persona que tiene más talentos, dones, capacidades, recursos en general, lo que debe tener por la gracia de Dios es, Señor, ¿qué quieres que yo haga con todo esto? Y quiero, mientras tenga aliento de vida, quiero vivir en ese temor en que yo quiero que lo que tú me has dado, quiero ser responsable con esto. Por eso vamos a encontrar las parábolas de las minas, de los talentos, como Dios espera que lo que ha puesto en nuestras manos sirva para que la gracia de Dios siga creciendo y avanzando con otros. Como iglesia no queremos quedarnos aquí, queremos seguir plantando, como hemos dicho, nuevos campus. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la sinergia de los dones, talentos y todo lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso es temor de Dios. El temor que llevó a este criminal a reconocer a Jesús como rey. Es el temor que nos debe llevar a nosotros a vivir como Dios quiere que vivamos. Y no una vida aburrida, cansada, monótona, fría o legalista, que hago las cosas porque tengo que hacer. Qué rico vivir haciendo lo que tengo que hacer porque quiero hacerlo. ¿No les parece diferente? No es que me levanto un domingo en la mañana y tengo que ir a la iglesia. Como una vez le pasó a un hombre. Se levantó en la mañana un domingo y dijo, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y la esposa le dijo, te voy a dar algunas razones. A ver, primero, tú eres creyente. Después, segundo, tú tienes que dar el mensaje. Y tercero, tú eres el pastor. Qué triste vivir la vida a control remoto. Qué rico vivir enamorado de Dios, de su pareja si tiene pareja, de su familia, de su iglesia, de lo que hacemos. Temor de Dios. Que el temor de Dios, escúcheme bien y termino esta parte, no es un temor paralizante, es el temor que moviliza. Es el temor que me lleva a actuar. Porque tenemos temor que haya un temblor, un terremoto, hacemos ¿qué? Simulacros, usted tiene que correr allá, hágase aquí. Todo lo que uno hace es un temor que moviliza, porque sé lo que puede pasar y sé el daño que nos puede causar. Por eso tomo acciones y actúo y me muevo. El otro temor es el que se queda quieto y no sabe qué va a pasar ni qué va a hacer. Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de justicia. Pero miren, algo más que podemos encontrar en este relato. Un segundo aspecto que creo que debemos hacer para vivir bajo la gracia de Dios
es reconocer que somos pecadores, reconocer que soy pecador. Mire el pasaje, quiero que vea el texto y cómo esto sale del relato. No es, el tipo dice, el criminal, en nuestro caso, el castigo es ¿qué? Es justo, se lo merece por criminal, por ladrón. Pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Él reconoce. Miren, ¿no le parece sinvergüenza el otro al decirle, sálvate y sálvanos? O sea, quiere ser salvo de lo que él está recibiendo y es justo. Dice, en cambio no ha hecho ¿qué? Miren aquí qué interesante, reconocer nuestra falta. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es reconocer la falta. La reacción inmediata en nuestra naturaleza pecadora es justificarnos. ¿No le ha pasado cuando usted discute, por ejemplo, con su esposa, con su hijo, con su hermano, con alguien? Uno dice, ¿y por qué tal cosa? Ah, como tú dijiste. Y uno dice, yo dije. Y comienza la cosa. ¿Sí le ha pasado eso o no? La reacción natural es responder. ¿Sí? ¿Alguien se pasó la luz roja? No, eso cambió muy rápido. Lo que sea, cualquier cosa. Pero usted, ¿por qué no hizo tal cosa? Ah, pero como siempre lo hacen así. Pero yo le dije, no, pero como siempre. De alguna manera tratamos de responder y justificarnos. Qué difícil es para nosotros reconocer. Por eso, como decíamos hace unos domingos atrás, nos justificamos y decimos la espantosa expresión de, bueno, si en algo me equivoqué, perdone. Y otra vez, ese si en algo no es honesto. Uno debe decir, perdóname por esto que yo hice. Llega tarde a una reunión, ay, pero ¿quién no llega tarde? Ay, a ver, ¿quién llegó temprano? A ver, ¿sí? No, tranquilo, llegó tarde, mire, qué pena, llegué tarde. ¿Sí? Reconocer la falta, no el sí como un condicional, sino decir, perdóneme por esto, perdóname por lo otro. Miren, ¿cuántos matrimonios se arreglarían si la pareja reconoce y dice, perdóname por esto y esto, de manera muy concreta? ¿Cuántas relaciones se arreglarían cuando reconocemos nuestras faltas? Y reconocerlas ante los demás, reconocerlas ante el Señor. Somos pecadores. Una pregunta, ¿se ha puesto a pensar? A ver, yo le hago una pregunta, solo piense, no, ni siquiera lo vaya a balbucear porque escucha al de al lado, ¿sí? Solo piense en la respuesta de la siguiente pregunta. Piense, ¿cuál es el peor pecado que usted ha cometido? Ojo, silencio en la sala. ¿Cuál es el peor pecado que usted ha cometido? Bueno, ¿ya pensó? Solo piense, por favor, no vaya a balbucear, porque aquí hay gente que tiene oído, pero de tísico, entonces puede... Yo le voy a ayudar, le voy a decir cuál es su peor pecado. Mire, ¿sabe cuál es? En marzo del año pasado, no mentiras, es puro... Dígame cuál es el mandamiento más importante, el primer mandamiento y el mandamiento más importante que aparece en la palabra de Dios. Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, ¿cierto? Es el mandamiento más importante. Por tanto, ¿cuál podrá ser el peor pecado que podemos cometer? No amar al Señor. ¿Y cuántas veces no amamos a Dios? ¿Cuántas veces ponemos a una persona o a algo, alguna cosa, primero en lugar de Dios? Cuando comienzo a amar, hay gente que ha dicho, mi carrera está primero. He escuchado a personas decir, si yo vivo es por mis hijos. ¿Seguro? He escuchado a mujeres decir, se muere mi marido y me muero. ¿Qué? O sea, ¿usted vive por su marido? ¿Cuál debe ser nuestro motivo de vivir? Él, el Señor, Él es nuestro principal y mayor, el primer y más grande mandamiento es ama al Señor tu Dios, amar a Dios. Cuando uno ama a Dios, uno vive en función de Él y quiere hacer todo. A una persona que ama no hay que obligarlo. A una persona enamorada hay que decirle, tienes que darle un beso a la persona que amas. ¿Usted ha visto eso? No, Él quiere hacerlo. A la persona enamorada que está amando, no pone condiciones, lo hace. Miren, cuando una persona ama, vive. Cuando una persona no ama, no. Tu mujer está enferma, pues que Dios la sane. No, yo la amo, me pongo a orar, Señor, sánala. El amor mueve la vida. Por eso Jesús dice, mire, el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo?
al prójimo. Por tanto, ¿cuál es el segundo peor pecado que cometemos? Es dejar de amar a otro. ¿Y cómo dejo de amar a otro? Cuando comienzo a competir, cuando comienzo a pelear, cuando comienzo a decir, uy, esa bruja, ¿por qué no se muere? ¿Sí? Si es la suegra o quien sea. Pero, no, yo amaba mucho a mi suegra, gracias a Dios. Pero lo que quiero decirles, mire, ¿cuántas situaciones se arreglarían en la iglesia, en la familia, en el trabajo? La vida sería distinta, el mundo sería diferente si pensáramos en lo que Jesús enseñó. Mire, todos, ahí se resume todo. Sí, amar a Dios y amar a los demás. Pero como somos pecadores, peleamos con Dios, nos separamos de Él, nos separamos de la gente, sufre esta relación y sufre esta relación. Reconocer que soy pecador y que necesito del Señor. Reconocer que cometemos errores muchas veces. Miren, los problemas se arreglan cuando uno comienza a reconocer sus faltas. Por eso el Señor Jesús enseñó tanto de esto. Dijo que antes de sacar la viga en el ojo del otro, primero tengo que hacer ¿qué? La paja que yo tengo. Porque somos buenos para juzgar y para señalar, ¿cierto? Vea ese, vea este otro, vea al otro. Y uno dice, ¿y tú? ¿Y nosotros qué? Por eso el llamado es, mire, la gracia lo que hace es, nos lleva a reconocer que somos pecadores. Lo primero que uno ve en este texto, en un criminal, vea lo que aprendemos de este criminal. El criminal ahí, en una cruz al lado de Jesús, el tipo reconoce, mire, hay que tener temor de Dios, al menos. Y ojalá nos quede en nosotros, al menos nosotros también tengamos temor de Dios para vivir como Dios quiere que vivamos. Y también que reconocer que somos pecadores, reconocer nuestras faltas. Si usted tiene un problema con alguien, algún conflicto con alguna persona, busque hablar con esa persona, no lo deje así, por favor. Eso de, ya, quedó así, eso de congelar los problemas no ayuda. Busque más bien acercarse, y cuando eso pasa, o si esa persona toma la iniciativa y le dice, oye, quiero que nos tomemos un café y hablemos, usted ya dice, ay, no. Hay un amigo que me dice, no me inviten a tomar café porque yo sé que cada café siempre me regañan, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser así? Tomar la iniciativa como Dios tomó la iniciativa por nuestra salvación. Y tomar la iniciativa empezando con, yo reconozco que hice esto, esto, esto y esto. Y a veces algunos dicen, ¿y qué tal el otro no reconoce? Es problema del otro. Mi parte es reconocer y pedir perdón por lo que yo he cometido y orar para que ojalá el otro también lo haga. Nosotros merecemos lo que es justo, somos pecadores. Nosotros merecemos por pecadores la ira de Dios. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, ahora podemos tener acceso a la gracia de Dios y la tenemos. Y por su gracia estamos aquí y por su gracia estaremos con Él para siempre. Pero hay algo más que quiero mencionar en el pasaje que podemos ver. Y lo tercero que quiero mencionar es que este tipo, ¿sí?, el criminal, reconoce a Jesús como rey. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Fíjese lo que hay que hacer: reconocer a Jesús como rey. No hay que hacer sacrificios. Lo que tengo que hacer es tener temor de Dios, reconocer que soy pecador y reconocerlo como rey. Y fíjense qué difícil es esto cuando todos se están burlando de Jesús como rey. Todos, ay, no dice que es rey, no dice que es rey. Usted, si uno puede ponerse en los zapatos ahí de Jesús y mire, usted es médico y está enfermo y que la gente le diga, ¿no que es médico? A ver, pues, usted, ¿qué le da? Dígame si en esos momentos uno no le da indignación y le dice, ridículo, ignorante, absurdo. ¿Tú crees que los médicos no se enferman? Cuando la gente se burla de algo que es cierto, no produce indignación como ira, rabia. A veces se están burlando de algo que es cierto. Y este hombre, este criminal, se están burlando de Jesús como rey y ahí es pura gracia de Dios, el milagro de Dios. Por eso hay personas que han escuchado tanto el Evangelio, pero el Evangelio tiene que hacerles clic, como dice un amigo. Aquí ese criminal como que el Evangelio le hizo clic y todo lo que él escuchó, y en medio de las burlas, como que se da cuenta y dice, yo creo que este sí. Y por eso le dice Jesús, acuérdate de mí cuando vengas ¿en qué? En tu reino. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No se lo dice burlándose, porque si lo hubiera podido decir burlándose, oye, acuérdate de nosotros cuando vengas a reinar. Ese rey mutilado, desfigurado, ensangrentado, ¿ese es el rey en el que este hombre está poniendo su confianza? Sí, Jesús es el rey. Por tanto, reconocer a Jesús como rey es reconocer que Él es el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios le prometió a David, y vamos a hablar de David en la próxima serie.
David, Dios le dice, tu reino será para siempre, y de la descendencia de David se levanta Jesús, el rey para siempre, en la vida de todo aquel que lo acepte. ¿Qué significa que sea rey de nuestra vida? Que vamos a hacer su voluntad. ¿Qué significa que sea rey? Que somos sus súbditos y sus siervos. ¿Qué significa rey? Que Él gobierna, que Él manda y yo obedezco. Y no es un rey, un gobernante abusivo que atropella y aplasta. No, es un gobernante que está velando por nuestro bien y quiere cuidar de nosotros, nos ama y nuestra parte es seguir sus pisadas. Él es el rey. Por eso viene la incómoda respuesta de Jesús. Quiero que piensen otra vez en esta. La incómoda respuesta de Jesús le dice al malhechor, al sinvergüenza, le dice, te aseguro, miren, y me encanta esto, le da una seguridad en medio de ese momento difícil, en medio de la incertidumbre. El único que puede dar seguridad es Jesús. ¿Cuántas personas en este tiempo están diciendo, ay, qué incertidumbre la que vive América Latina, Colombia, etcétera, por la situación política, económica? Miren, la única persona que puede dar seguridad a la vida es Jesús. Te aseguro, le dice. Oiga, qué precioso pensar en esto, que Jesús diga, te aseguro. Y yo les digo algo también de parte de Dios, les aseguro que si uno tiene temor de Dios y reconoce que es pecador y lo reconoce como rey, la gracia de Dios va a ser sobre nosotros. Te aseguro. Y le dice que hoy. Y algunos dicen, hoy, o sea, ya. Miren, recuerden que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí creo que muchos que estaban por ahí comenzarían a murmurar, como ya hemos hablado de eso, diciendo cómo es posible que a ese sinvergüenza malhechor le esté prometiendo el paraíso. Si ahí había alguna víctima de ese malhechor, se habrá enojado y habrá dicho, ¿cómo es posible que Jesús le prometa a ese desgraciado que cometió tal barbaridad que va a estar en el paraíso? Eso no es justo. No es justo que ese desgraciado que está muriendo allá, que me hizo tanto daño, Jesús le promete el paraíso. La gracia no es justa. Escúcheme bien, la gracia de Dios no es justa. Es más que justa. Es incomprensible para nuestra humanidad y nuestra mente humana que creemos que todo se debe a méritos. Es por gracia de Dios. Es por su gracia que estamos vivos. Y pase lo que nos pase, su gracia nos va a sostener. Es por su gracia. Por gracia vivimos. No pretendamos reclamarle nada a Dios ni a otras personas, sino es por su gracia. Cuando vivimos con su gracia, vivimos en paz, porque Él nos tiene en sus manos. Miren, a manera de conclusión, yo quiero ponerle algo en pantalla y ojalá podamos pensar en esto. Miren, por graves que sean nuestros errores, no sé qué errores hayamos cometido, por graves que hayan sido esos errores, a veces adulterio, robo, fraude, traición, lo que sea, por grave que hayan sido nuestros errores, la gracia de Jesús nos quiere alcanzar. Es lo que podemos encontrar en su palabra. Alcanzó a ese criminal, quiere alcanzarnos a nosotros. No hay nada que podamos hacer para merecer su gracia. No depende de nuestros esfuerzos, es solo por su misericordia. Nuestra parte, que lo que tenemos que hacer es reconocer la maldad en nuestro corazón, acercarnos con humildad, poner nuestra fe en Dios y permitir que su gracia cambie nuestra vida. Jesús murió. ¿Y qué? Resucitó para que podamos vivir como Él, llenos de gracia y verdad. La mejor manera de vivir es vivir como Jesús. Jesús lleno de gracia y de verdad. Queremos ser una iglesia llena de gracia y de verdad para que más colombianos y más personas sigan a Jesús. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor Jesús, una mañana como hoy queremos orar por Colombia, orar por las iglesias, orar porque, Señor, en medio de una situación difícil en la que vive la sociedad, donde los matrimonios se acaban, donde no se puede confiar en las personas, donde hay tanto robo, tanta violencia, tanto fraude, tanta mentira, tanta maldad. Señor, donde la gente a veces dice que no quiere ni tener amigos porque tiene temor a ser traicionado. En medio de tanta injusticia también en la que vivimos, queremos suplicarte, Señor, que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros y a través de nosotros para que más personas lleguen a tus pies. Así como ese criminal, por tu gracia pudo reconocer
en temor de Dios, que es pecador, que era un pecador, y te reconoció como rey. Señor, queremos que más personas lo hagan. Y nosotros queremos hacerlo cada día de nuestra vida. Gracias porque sé, Señor, que aquí hay muchos que lo hemos hecho, pero queremos seguir haciéndolo. Cada día decirte, Señor, queremos vivir en ese temor que nos dinamiza, en ese temor que nos vive a actuar, en ese temor que nos lleva a pensar, yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Por eso me levanto con ánimo cada día, por amor a ti, porque queremos agradarte, porque queremos amarte, porque no queremos defraudarte y porque queremos amar a las personas como tú las amas. Perdónanos, Señor, porque somos tan egoístas y a veces no amamos. Muchas veces fallamos y no amamos como tú quieres que amemos. Señor, y queremos rogarte que esa gracia bendita, esa gracia que transforma, que restaura, esa gracia que lo puede todo, Señor, corra cada vez más a través de la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de la iglesia. Que tu gracia, Señor, siga restaurando, siga transformando. Bendito Jesús, tú eres el Rey de gloria. Nosotros, tus siervos, queremos amarte, queremos adorarte, cantarte, queremos exaltarte y queremos que más personas sean alcanzadas por tu gracia. Gracias, Jesús, porque diste la vida por nosotros, para que podamos vivir de esa manera. Bendito Jesús, Rey de gloria, que pronto vienes. En tu nombre oramos. Amén y amén.